Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre recibiendo la bendición de nuestros padres celestiales, Padre, Madre Celestial, de Jesucristo, el unigénito, quien acepto como el Salvador, y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de revelación, que como siempre lo digo, muchas veces nos salva la vida. Hoy día me he quedado sorprendido realmente, sorprendido, asombrado, sí, y una vez más confirmo que para servir a Dios no hay edad, no hay momento, no hay día, no hay lugar, no hay mes, no hay año cuando Él te llama. Hoy día canonizaron al santo más joven en la historia del mundo, desde la creación. Canonizaron al santo más joven en la historia del mundo con 16 años de muerto. Él murió a los 16 años, año 2006. Su nombre es Carlos Acutis, italiano. Y como por esas cosas de la vida, por esas cosas del destino, creo que la muerte de este joven y el trabajo que hizo para ser considerado beato primero y ahora santo con sus 16 años de edad, se considera el santo más joven en la historia del mundo, desde la creación, sí, hay un mensaje de nuestro Padre Celestial para comunicarlo al mundo. Hay un mensaje para que llegue a las cuatro esquinas del mundo, donde están los cuatro arcángeles, Miguel, Uriel, Gabriel, Rafael, soportando el peso de la maldad, para que el mundo no se derrumbe. ¿Cuál es ese mensaje? Y se compara mucho con la filosofía de San Francisco de Asís. Es más, este joven santo desde hoy día, San Carlos Acutis, wow, qué increíble realmente, me quedo sorprendido. San Carlos Acutis era de la provincia de Asís, en España, donde nació San Francisco de Asís. Y he hecho una pequeña comparación del trabajo de San Francisco de Asís con el trabajo que hizo este muchacho en diversas épocas y siglos, y hay mucha semejanza. Es increíble. ¿Ok? Vamos primero detallando quién es San Francisco de Asís, para que no se confundan ustedes. San Francisco de Asís, su nombre verdadero, su nombre real era Giovanni Pietro Bernasconi. ¿Ok? Su padre era un hombre muy acaudalado, empresario textil, viajaba mucho y desde cierta edad, joven, por los 16 años también, él quería que se haga cargo, como quería todo padre en aquella época y hasta ahora, algunos padres que los hijos se hagan cargo del negocio o que tengan el legado, ¿no? Dejarle como herencia el negocio de la familia, que en ese tiempo hacía ganar muchísimo dinero. Pertenecía a una familia burguesa donde no le faltó nada desde que llegó a este mundo. ¿Ok? Como viajaban constantemente a Francia, punto de encuentro de los empresarios textiles en aquella época, ¿ok? Su padre le puso a Giovanni Pietro Bernasconi, le puso Francesco. De ahí deriva el nombre de San Francisco de Asís. Asís es el distrito en Italia donde él instauró o creó la orden franciscana. Estoy hablando de San Francisco de Asís, una pequeña historia. ¿Ok? Él creó la orden franciscana bajo un concepto. Y es increíble que la guerra donde él fue, en ese entonces se disputaban la independencia de los pequeños pueblos que formaban parte de la antigua Italia y la nueva Italia, ¿ok? Él se fue a la guerra, estaba en el ejército. Siendo una familia burguesa, se fue a la guerra durante 2 años. En esos 2 años, él regresó enfermo y estuvo mucho tiempo aislado. En ese proceso de aislamiento que él tiene, me refiero a San Francisco de Asís,
es donde hace un cambio en su metodología de vida y en su manera de pensar. La historia dice que se comenzó a preguntar qué gana teniendo ese tipo de vida. ¿Qué gana teniendo dinero, teniendo fama, teniendo prestigio? ¿Ok? ¿Y qué ganaría si cambia el estilo de vida a pobre? Así lo pensó, así de radical. Yo me imagino que las muertes que habrá visto, los traumas que ha de haber vivido en una guerra, donde antes era cuerpo a cuerpo, ahí no habían proyectiles, ni misiles, ni escudos, ni nada por el estilo. En ese tiempo era cuerpo a cuerpo, cara a cara. ¿Ok? Y decidió, de un momento a otro, para sorpresa de sus padres, decidió alejarse por completo de esa vida millonaria y convertirse en pobre. Pero acá viene un punto, y recuerden este punto que voy a tocar, comienza aceptando a Jesucristo como su Salvador. Luego, según narra la historia, luego de él recibir una revelación, donde le dicen a él en un sueño, estando solo después de la guerra, ¿okay? En ese proceso de recuperación, él recibe una revelación. Estuvo en una meditación profunda, en una automeditación y una meditación buscando el motivo por el cual vivir, el motivo por el cual él nació. Definitivamente que estar en una guerra le cambió la vida. Ver tantos muertos le cambió la vida. Entonces, su filosofía cambió. Ahora quería encontrar el por qué nació en este mundo. El motivo de vivir, una razón para vivir, como siempre lo he dicho yo. Uno siempre tiene un motivo para vivir. Y el motivo de todo padre son sus hijos. ¿Me dejo entender? Él no tenía hijos, ¿ok? Pero quería encontrar una razón para vivir. Y decide hacerse pobre. La orden de los franciscanos es una orden que vive de la caridad. Y no era respaldada por la Iglesia Católica. Ojo, en los anteriores santos que le mencioné, como San Francisco de Asís, como San Agustín, también decidió vivir en pobreza, pero ellos eran respaldados por la Iglesia Católica, porque eran frailes. En este caso, San Francisco de Asís se consideraba, como no era aceptado por la Iglesia Católica, un fraile menor, porque ellos hacían un voto de compromiso, y esto lo instauró San Francisco de Asís, un voto de compromiso con Dios para servirlo, esperando recibir por revelaciones las enseñanzas adecuadas para constituirse como una orden religiosa. Y después que él hace ese compromiso, vienen o se juntan personas con mucho dinero que querían seguir su política, su nueva filosofía de vida, perdón, que dejan sus estados de dinero que ellos poseían, sus bienes, sus negocios, sus empresas, y lo siguen a Francisco, y se juntan 12, como los 12 apóstoles. Jesucristo venía de una familia adinerada, era del linaje del rey David. Él tenía plata, pero decidió cambiar y dejar todo por servir a Dios. En este caso, San Francisco de Asís, como todos los santos, pero esta vez sin respaldo alguno de la iglesia que te ayude, ¿ok? Que es más difícil que la gente sea caritativa, porque piensan mal, él con fe da ese gran paso. Se logra o consigue establecerse
Recién en el año 1298, el Papa Inocencio tercero, perdón, le autoriza a crear la Hermandad de la Orden Franciscana. Desde ahí nacen los franciscanos de esa orden y recién son respaldados por la Iglesia Católica desde ese momento. Pero todo lo que pasó él para lograr constituirse fue bendición de Dios. Pero el fondo de todo esto es la fe que tuvo en algo que muchos de nosotros bueno, también voy, ok, que no tiene nada de malo, cuando entras a una iglesia católica, lo digo porque soy mormón, ok, nosotros tenemos la capilla para ir, ok, pero a veces por tema de trabajo, como siempre lo digo, tema de trabajo no me impide entrar a una iglesia católica. Total, tú vas a ver a Jesucristo, tú vas a conversar con Él, tú vas a hablar con Dios. ¿Sí? No se va a molestar nuestro Padre Celestial porque entras a una iglesia. A veces uno siente la necesidad y entra, no tiene nada de malo. Y si tiene algo de malo, que me lo digan y me lo sustenten y yo lo acepto. Pero tú vas a buscar al Salvador, a quien te dio la vida y a quien te va a dar la vida eterna. Si logras superar todas las pruebas o todas las lecciones de vida que tenemos en el camino. ¿Ok? Él se concentraba en algo que muchos vemos, tenemos al frente y no nos damos cuenta. Que es lo mismo cuando digo, no se llega al Padre si no conoces a Jesucristo. ¿Ok? Que es el sacramento que hace la Iglesia Católica. ¿Qué es el sacramento? Es la conmemoración, ¿ok?, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En la Eucaristía está la salvación, porque conoces a Jesucristo. Ese es el punto de inicio que San Francisco estableció para poder llegar a Dios, para poder llegar a salvarse. Pero ese paso que dio él le costó muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque él estaba, como él no recibía apoyo de la Iglesia Católica, lo que aprendió fue espiritualmente, fue por revelaciones, fue por obra y gracia divina. Desde ahí nace la orden franciscana con su política y con su filosofía. Pero el principal punto que tienen los franciscanos es vivir en pobreza. Esto no quiere decir que vas a andar roto por la calle, que vas a andar sin afeitarte, que vas a andar hecho una desgracia. No, por si acaso. ¿Ok? Eso quiere decir que vas a andar con humildad, con perfil bajo, y vas a cambiar lo material por lo espiritual. Nadie te dice que vayas y tires tu plata y la regales, no. ¿Qué cosa hizo San Francisco que lo convirtió, ¿ok?, en lo que Dios quería, en un gran servidor? Ayudar a los leprosos. Se dedicó exclusivamente a ayudar a los leprosos. Es ahí donde él da ese gran paso y puede formar la congregación franciscana. Es ahí donde vienen los 12 personajes que les hablé, se juntan y crean esa orden franciscana. ¿Ok? Él es canonizado en el año 1298. ¿Correcto? 1298. Pero antes de morir, él estuvo casi 40 días en ayuno total, porque su último deseo era que el mundo entero sepa que en la Eucaristía está la salvación. Todos los que van a una iglesia católica, o vamos de vez en cuando a una iglesia católica, entendamos de que en la Eucaristía
está la salvación. Entender la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es el punto clave que nos va a llevar a conocerlo y poder llegar al Padre. Ahora, este santo, desde hoy día, el santo más joven del mundo con solo 16 años de haber vivido, por coincidencia, era del mismo pueblo de San Francisco de Asís, en Italia. Sus padres tenían mucho dinero. Y la historia de este muchacho, Carlos Acutis, es sorprendente. ¿Por qué? Desde que nace, cuenta su madre, desde que nace se le vio una inclinación por lo religioso, porque desde muy pequeño él quería entrar a cualquier iglesia que pasaba el auto o pasaban ellos caminando, él les señalaba que quería entrar. Cuando ya comenzó a hablar, ya creció, él decía que quería ir a conversar con Jesús. Conforme iba creciendo, su inteligencia y su conocimiento religioso iban aumentando. Y él hizo algo que a muy pocos jóvenes quizás de esa edad les nace. Usar la tecnología, el Internet, hacer una recopilación de todos los milagros que los santos habían hecho durante la historia del mundo, y compartirla. Y en ese tiempo, 2006, el Internet no estaba muy avanzado. Yo nunca había escuchado este nombre, Carlos Acutis. Llegó a mí por esas cosas de Dios. Por esas cosas de Dios llegó a mí. Y es por eso que me atrevo a hacer este video. ¿Por qué? Porque por las semejanzas que hay. ¿Algún mensaje quiere dejar nuestro Padre Celestial para el pueblo italiano y para el mundo entero? Porque la política de este muchacho también, pese a su juventud y a no tener trabajo, él exigía sus propinas, su regalo de Navidad, todo lo que él podía juntar, lo donaba a los pobres, se dedicaba a llevarles abrigo a los que dormían en las calles, a llevarles alimento. Entren al internet, busquen Carlos Acutis y van a ver una parte, ojalá que puedan encontrar, donde su chofer cuenta que ese muchacho le cambió la vida, porque todos los días, desde que iba a la escuela, todos los días por ley, tenían que salir antes de la hora de casa, porque él tenía que entrar a la iglesia y conversar con Jesucristo. Él comulgaba todas las semanas. Él se confesaba todas las semanas y comulgaba todos los días. Y su dicho o su lema era: la Eucaristía es el vehículo que me va a llevar a Dios. Qué increíble. Qué increíble leer este tipo de hechos reales, no son inventos, porque si fueran inventos no lo hacen ni beato, ni lo estuvieran canonizando el día de hoy. Ya es un santo con sus 16 años. De la misma manera que Pío, que Fraile Pío, ¿sí? Su cuerpo está íntegro en una basílica ahí en Italia. Está íntegro. Fue enterrado con una chaqueta de buzo, con un jean, unas zapatillas, de lo más sencillo. Y ese mismo cuerpo, sin haberle hecho absolutamente nada, está puesto ahora, lógicamente en una urna, ¿sí?
para que el mundo entero sepa que todavía hay grandes milagros hechos por Dios para darnos mensajes o para transmitirnos algún tipo de reflexión, para que entremos quizás en meditación, o para decirnos que ese cuerpo que ellos tienen es el cuerpo que Él quiere que tengamos nosotros, que sea íntegro, porque ese cuerpo es el que vamos a tener cuando estemos arriba. Los que lleguemos, falta mucho por recorrer, los que lleguemos, que tenemos que ser la mayoría. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Lo único que hay que hacer es ser honesto con Dios, sincero. Él sabe todo lo que nos pasa, a Él no le mientes. Conocer a Jesucristo es lo básico, lo fundamental. No queremos ser santos, ¿ok? Acá nadie quiere ser perfecto, porque la perfección no la logras acá, la perfección la logras allá. Y esa demostración que los cuerpos están intactos es para decirnos que ese mismo cuerpo, lleno de amor a Dios, porque ellos siguieron demostración de amor a Dios, lealtad y servicio, amor al prójimo, recuerden, amor al prójimo va a estar allá. Porque ese sentimiento de amor es el que va a hacer que el cuerpo se materialice. Y así es, echadito como está, estará parado en el paraíso, ¿no? Sin nada que le afecte. Él murió de leucemia, cáncer a la sangre. Y cuando murió, antes de morir, le dice a su mamá que no se preocupe, que ella dentro de poco va a ser mamá nuevamente. Y como prodigio, como revelación hecha por Dios, la mamá es bendecida con mellizas. Al poco tiempo que murió él, creo que al año, si no me equivoco, o a los 2 años. Increíble, increíble historia. No, historia no. Increíble este hecho real, ¿ok? Este hecho comprobado y este hecho que nos lleva a una reflexión. No confundamos, vivir en pobreza no es vivir como harapientos, no, es buscar qué cosa, hacer algo por el prójimo. Nadie dice que regales plata, no, un abrazo, una palabra de aliento, un buen deseo, ponerle fe y enseñarle que Dios existe, uno hace bastante con estos actos del corazón. Para mí este muchacho Carlos Acutis es un ejemplo que muchos muchachos deberían seguir, ¿no? Pero tiene que nacer definitivamente. Este muchacho nació, yo creo que es una, no sé cómo llamarle realmente, es la continuación del legado que dejó San Francisco de Asís, porque no tuvo hijos. No puedo decir que la reencarnación tampoco. Sí, entonces simplemente es el legado o un tocado por Dios para que vaya a ese pueblo que ya tenía historia religiosa y continúe con el mensaje para que el mundo entero sepa y haga la comparación adecuada para poder entender de que hay que buscar a Jesucristo, como sea. Si no conoces a Jesucristo, estás mintiéndole a Dios y mejor no abra la boca. No se llega al Padre si no conoces a Jesús. Para los que son católicos, apostólicos, romanos o para cualquier persona que quiere salvarse, en la Eucaristía entender la vida, muerte y resurrección de Jesucristo está la salvación. Es el punto inicio. Y ayudar al prójimo, sin despreocuparte de los tuyos, lógicamente. ¿No? Tenemos responsabilidades con los hijos, sí, pero cuando uno hace las cosas con amor no falta nada. Dios provee para todos. Eso lo dejo como testimonio. No te da grandezas, no te da riquezas, porque si no, no lo sirves.
Recuerden que la mayoría de gente que tiene mucho dinero, mucho poder, se olvidan del Padre y no saben que gracias al Padre tienen todo. Pero no podemos cambiar la mente de la noche a la mañana, ni inculcarles o meterles en el corazón a la fuerza o hacerles entender que todo eso es como bendición de Dios. Esperemos que este hecho real de Carlos Acutis, el nuevo santo, el santo más joven del mundo, desde la creación del mundo, nos haga reflexionar. Y busquen en internet Carlos Acutis, ¿sí? Y hagan la comparación también con San Francisco de Asís y corroborarán lo que uno les está mencionando. Sentí en mi corazón hacer este video por las coincidencias y por el mensaje de fondo que hay. Ok, muy agradecido a la persona que me dio este nombre, Carlos Acutis. Ya me lo había dado desde hace varios días, pero no me había recordado y hoy me lo menciona y me he quedado sorprendido. Algún mensaje había y encontré el mensaje. Gracias, amor. Gracias, listo. Cuídense bastante, que Dios me lo bendiga. Chao, chao.